vamos con esta columna que se llama Citas de Medianoche. El condenado senador Eduardo Pulgar ya confesó que cometió el delito de tráfico de influencias ante el Ministerio de Educación para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío en su propósito de controlar la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Tanto la actual ministra María Victoria Angulo como su antecesora Janet Guija tienen que explicarle a la justicia por qué en sus administraciones han favorecido al patrocinador del hoy preso Pulgar. Esta semana, después de la publicación de la columna Pulgaridad, la ministra Angulo fue citada a declarar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que sigue otro proceso contra el senador Pulgar, que entre otros negocios actuaba como frenético lobista de Acosta Osío. La empresa criminal empezó a operar antes de la llegada de la ministra Angulo y también antes del gobierno de Iván Duque. Hay evidencias de que Pulgar ejercía sus influencias ilegales y actuaba como puente entre Acosta Osío y el Ministerio de Educación, también bajo la administración de Juan Manuel Santos. Noviembre de 2016 fue un mes muy activo en la guerra por el control del millonario negocio de la Universidad Metropolitana, que junto con su hospital factura 80.000 millones de pesos al año. Acosta Osío necesitaba que el ministerio desautorizara la inscripción de un rector que había sido elegido por su contraparte el viernes 11, antes de un puente. En esas mismas fechas, el Ministerio de Educación pasaba por un periodo de interinidad. La ministra Gina Parodi había renunciado el 4 de octubre y su sucesora Janet Guija se iba a posesionar el 16 de noviembre. Estaba a cargo del despacho del viceministro Francisco Cardona. Los registros de visita que ustedes pueden ver en los Danieles, los registros de entrada al ministerio, muestran que en el primer día hábil, después de la decisión, llegaron Luis Fernando Acosta Osío y el senador Eduardo Pulgar, al parecer por separado. Acosta entró a las 7:42 de la mañana y en los libros no quedó establecido a quién fue a visitar, pero estuvo allá por más de 8 horas, porque salió a las 16:14. Ese mismo día, martes 15 de noviembre, el senador Eduardo Pulgar entró al ministerio a las 10:43 de la mañana y estuvo 6 horas. Salió de las instalaciones a las 16:15, es decir, a la misma hora, al mismo tiempo con Acosta Osío. El ministro encargado, Francisco Cardona, los recibió a los dos al mismo tiempo, por menos de 5 minutos, y les dijo que el tema de aceptar o negar la inscripción del nuevo rector era algo que debería resolver la Subdirección de Inspección y Vigilancia, a donde los remitió. Hay un dato curioso. Esa noche, después de la medianoche, a las 12:47, Acosta Osío llegó a la oficina del senador Pulgar en el edificio del Congreso. El libro de seguridad registra que estuvo hasta las 3:14 de la madrugada. La trasnochada no fue obstáculo para que Acosta Osío llegara ese mismo día muy a las 9:03 de la mañana al Ministerio de Educación, donde estuvo hasta las 15:17 de la tarde. 5 minutos después de su partida llegó el senador Pulgar. Para ese momento, ya la ministra de Educación era Janet Guija, quien fue visitada por el senador Pulgar el día 21 de noviembre a las 11:45 de la mañana. De acuerdo con el libro de registro, estuvo en el despacho de la señora ministra hasta las 16:49, es decir, más de 4 horas. 2 días después, el 23 de noviembre, el persistente Acosta volvió al ministerio. Tampoco esta vez el libro cuenta quién fue a ver, pero llegó a las 8:26 de la mañana y estuvo hasta las 18:19. Llegó a las 8:26 de la mañana y se fue pasada a las 6 de la tarde. Acosta Osío debió salir muy contento del ministerio porque esa noche se fue a visitar a su ahijado político, el senador Pulgar. Entró a su oficina del Congreso después de la medianoche y según los registros salió al otro día cuando ya había amanecido a las 4:50 de la mañana. Tenían razones para celebrar. Al día siguiente, el subdirector de Inspección y Vigilancia, William Mauricio Ochoa Carreño, emitió una comunicación informando que el Ministerio de Educación no aceptaba la inscripción del rector elegido por la contraparte de Acosta Osío. Cuando se discutía esta decisión, crítica para el control de la universidad, el senador y su padrino tuvieron acceso privilegiado a las autoridades educativas del país. La contraparte jamás fue recibida. Esta mañana, después de la publicación de la columna, me llamó el doctor Ochoa, que fue subdirector de Inspección y Vigilancia, y me dijo que sí había recibido una vez a un abogado de la contraparte, pero no aparece en los registros de ingreso al ministerio esa llegada. Entonces, no sé si la recibió en los mismos días o simplemente es una omisión en el registro. Pero lo cierto es que estas personas pasaban horas y días completos en el ministerio en el mismo momento en que la entidad tenía que resolver algo crucial
para el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Esa es la columna. Muchas gracias.